todos, es con mucho gusto que estamos participando de esta magnífica realización de CADEX. Felicitación a CADEX, felicitación a todos. Ayer fue un día lleno de conocimiento, lleno de expresiones muy importantes para el desarrollo de las conexiones de transporte, de la integración regional. Y bueno, así agradezco una vez más por la invitación y sin embargo empezar a compartir mi pantalla para contarles un poco lo que es este C, qué hacemos y cómo nuestra experiencia puede quizás agregar algo a la experiencia del transporte en Sudamérica. Bueno, para empezar, como me fue presentado, yo soy Daniel Breda, representante de STC International para el Mercosur. Yo trabajo con STC hace 10 años. Tengo una oficina en Brasil, en la ciudad de Recife, en nordeste de Brasil. Y desde aquí yo desarrollo proyectos comerciales y hago también lo management de proyectos que tenemos, especialmente en Mercosur, pero también estoy involucrado en proyectos en toda Latinoamérica. Así que estoy muy especializado en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, pero también tenemos proyectos en Surinam y como voy a mostrar muchas otras actividades en otros países de Sudamérica. Entonces, me gustaría empezar con una introducción de nuestra organización, porque lo que dice respecto a hablar de conocimiento para el sector de transporte, el sector logístico, nuestra organización por sí sola, una presentación, lo que hace STC allá en Holanda, es de una inspiración muy grande y yo tengo muy placer en hacer esta presentación de la organización como un case que los holandeses lograron para tener un centro de excelencia, un centro de excelencia que concentra allá en los puertos de Rotterdam la experiencia y la expertise de todas las actividades que son necesarias para los funcionamientos de la cadena logística, de la cadena de transporte, teniendo el puerto de Rotterdam como un nódulo central. Entonces, STC International es parte del clúster marítimo de Rotterdam, entrenamiento con distintas especializaciones y alrededor del mundo otros 8 centros de entrenamiento en distintos países. Esta edificación que ven acá es nuestra oficina central, donde están concentradas la mayor parte de nuestras actividades y donde está también la oficina específica de STC International, que es la parte del STC Group para la cual yo trabajo. En Holanda tenemos todo año alrededor de 8.000 estudiantes que son certificados o diplomados en distintos niveles de curso. Más de 13.000 certificados de formación son hechos. Trabajamos, como dijo, en todos los sectores que están alrededor del puerto de Rotterdam, en sus actividades distintas. Entonces tenemos una especialización en el sector marítimo, en las industrias vinculadas, en puertos de terminales, transporte y logística y también la industria del proceso y de energía. En todos estos sectores nosotros estamos ubicados como un proveedor de servicios integrados, así como toda la cadena logística hoy tiene que ser pensada como, claro, una cadena integrada, multimodal. Nosotros tenemos esta primera filosofía, pero después también la filosofía de que tenemos que ubicarnos en todos los niveles de educación y entrenamiento. Entonces, estamos en la parte educativa, desde lo que llamamos en Holanda de pre-vocational, prevocacional, como una enseñanza técnica, pasando por los niveles vocacional, de diplomado, de bachillerías y de maestrías. Y la misma cosa para programas de entrenamiento, donde tenemos ahí una mirada a los sectores operacionales, entonces un chofer de camiones, las operaciones de guinchero, las operaciones más sencillas de la logística y de las operaciones portuarias, hasta el nivel de supervisión de gerencia. Con esto tenemos entonces una mirada horizontal a la cadena de transporte, pero también vertical a los niveles distintos de los profesionales que están en la cadena.
Aquí hay un video muy cortito, 2 minutos, para que tengan una idea visual. Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit een van de sterkste maritieme clusters van de wereld. De 12 sectoren zijn samen goed voor ruim 12.000 bedrijven en 200.000 banen. Door onze unieke ligging, toonaangevende samenwerkende bedrijven en toenemend clusterdenken is het cluster een belangrijke speel in onze economie. De positie van de Nederlandse maritieme sector is zeer sterk. Dit komt mede dankzij de grote havencapaciteit en de omvangrijke vloot voor transport en dienstverlening. De maritieme sector neemt wereldwijd een toonaangevende positie in op het gebied van offshore dienstverleningen en levering van complexe systemen. Om deze sterke positie van de Nederlandse maritieme sector te behouden, zijn opleidingen en cursussen heel belangrijk. De STC Group is een van deze onderwijs- en kennisinstellingen voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Naast verschillende praktijkgerichte VMBO, MBO en HBO-opleidingen verzorgen zij ook masteropleidingen, trainingen en cursussen voor de maritieme sector. De STC Group beschikt over verschillende praktijkfaciliteiten. In deze sector is het belangrijk dat de praktijk van alle dag nauwkeurig wordt nagebootst om zo het leerproces te versnellen. Met behulp van simulatoren en trainingscentra wordt een interactieve en veilige opleidingsomgeving gecreëerd. Een voorbeeld van zo'n trainingscenter kunnen we vinden in Rotterdam. Een speciaal geprepareerd oefencentrum helpt medewerkers van stevedores, opslag- en distributiebedrijven om praktische kennis en vaardigheden op te doen. Faciliteiten als een oefenschip, een magazijn, containers en zware vorkheftrucks zijn hier aanwezig. Veiligheid binnen deze sector is van levensbelang. Daarom is het ook belangrijk om diverse veiligheidssituaties te beheersen en deze situatie ook regelmatig in een praktijkgerichte cursus te ervaren. Voor meer informatie over de maritieme sector, kijk dan eens even op onze website www.ondernemendnederland.tv. En este video, que está claro que de donde ubicamos nosotros como una parte importante del clúster marítimo de Rotterdam. Pero para hablar un poquito muy rápido de nuestra estructura, la fundación STC Group es una fundación pública, una fundación que está atrelada al Ministerio de Educación holandés, donde están ofertadas todas la parte de educación pública y gratuita para ciudadanos holandeses. Pero tenemos bajo la fundación una holding, o en verdad 3 holdings, que son la parte que llamamos la parte privada de la organización, donde están STC Training and Consultancy, que es nada más que la empresa que hace los servicios de consultoría y entrenamiento para el mercado europeo. STC KNRM, que es nuestro centro de entrenamiento para la parte de salvaguarda y otras actividades offshore. Y la STC International, que es la holding que detiene la participación en distintos centros de entrenamiento en distintas partes del mundo y de donde hacemos los management de proyectos internacionales, incluido representantes como yo en Brasil y otros que tenemos en otras partes del mundo. Como fue dicho, tenemos entonces una mirada hacia todas las actividades del puerto, haciendo esto con equipo real, pero también para todas las actividades portuarias, marítimas, de transporte y de logística, hacemos uso de simuladores. Simuladores son equipos de entrenamiento y educación muy importantes para nosotros, y se posee el parque de simulación marítima más grande del mundo en Rotterdam, pero también hacemos el uso de simuladores de distintas categorías para entrenamiento también en nuestras hermanas, empresas hermanas en todo el mundo. Una mirada muy rápida en los simuladores, te podría mencionar aquí simuladores de puente, simuladores de sala de máquina, de remolque, de offshore, de BTS, de dragado, de pescado, de navegación interior, de grúas, de todo tipo de grúa, en verdad, sea de grúa de graneles, de contenedores, simuladores de cadena de transporte, simuladores combinados con salvaguarda, por ejemplo, simuladores que son vinculados sí, a equipo real, o sea, simuladores de ollas, simuladores de incendio,
tenemos en simuladores de toda la estructura de petroleros y de industria de proceso. Ahí puede empezar refinerías, industria petroquímica. Y con todo este conocimiento también hacemos desarrollo de consultoría e investigación. Por ejemplo, el desarrollo de modelos tridimensionales y databases de puertos, sean puertos planeados o puertos que están operativos y quieren hacer modificaciones en su estructura, o mismo, por ejemplo, hacer modificaciones en sus operaciones, como por ejemplo recibiendo buques más grandes de lo que reciben hoy. Nosotros tenemos una larga experiencia de hacer este tipo de investigación aplicada para distintas empresas. En esta imagen está justo la expansión reciente del puerto de Rotterdam, el proyecto que se llama Maasvlakte 2, que ha tenido algo como 2.000 hectáreas de área portuaria operativa para el puerto de Rotterdam, y toda la simulación y los testes y la validación del proyecto nuevo fue hecho por nuestros consultores, nuestros expertos en STC. Bueno, entonces, internacionalmente nosotros estamos ubicados donde están los países verdes, son los países en cuales hemos realizado proyectos hasta ahora, proyectos comerciales. Entonces, y donde tiene la color azul es los países donde tenemos oficinas o centros de entrenamiento en funcionamiento. En Sudamérica, entonces, tenemos la oficina en Brasil, y también tenemos el CADEX, que es un centro de excelencia, que es una joint venture con la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, y desde allá también ascendemos al mercado colombiano y de la región, con cursos, con entrenamiento, con algunas consultorías también. El CADEX es un proyecto que fue auspiciado con recursos del gobierno de los Países Bajos, de Holanda. Y bueno, si quieren ascender a los sitios electrónicos, ahí hay programas académicos que están disponibles en especial para puertos y la cadena de transporte en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero la verdad tenemos muchos proyectos desarrollados en toda Latinoamérica. No voy, claro, determinar en la base de esto, pero solo para que tengan una idea, en Colombia, en Chile, Argentina, Perú, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Brasil. Estos son algunos ejemplos. Claro, tenemos muchos más proyectos de clientes en estos países. Y en reciente desarrollamos un proyecto interesante que fue una investigación junto con la Holland House Colombia acerca de la cuestión de la digitalización portuaria en LATAM. Y ahí sí yo empiezo a hablar un poco de la temática específica, que es la cuestión del capital humano en el sector de transporte, donde, claro, la cuestión de digitalización, automatización y todos los otros aspectos de innovación, de transformación digital, de llegada de la cadena de transporte a la industria 4.0, de este mundo de transformación que estamos viviendo, en cual el capital humano tiene un rol de gran importancia, y que vemos, claro, que desde una mirada desde Holanda podemos tener ahí ejemplos importantísimos de cómo quizás la parte más desarrollada de la industria está, bueno, cuál era la mirada que están dando a la cuestión de lo capital humano cuando se trata de un ambiente de cambios tan rápidos, porque el futuro cambia muy rápido en toda la industria y no es distinto en el sector de transporte, en el sector de navegación, en el sector portuario y logístico. Entonces, nosotros tenemos, claro, la mirada, y esto es una mirada del mercado, clásica, de por qué hace inversión en capital humano, con cuestiones como las operaciones más seguras y protegidas, la mayor motivación del trabajador, la mayor satisfacción del cliente, la reputación, perfil de la empresa y claro, independientemente de la fase en que se encuentra el puerto o la cadena de transporte como un todo. Y al mismo tiempo la visión de que es necesario no solamente la inversión en capital humano en el momento de educación en que empieza uno en su carrera, pero también lo que llamamos lifelong learning, o sea,
uno no para nunca de cualificarse, de tener que ponerse en el mercado de una manera de actualizarse siempre con los cambios que tiene la industria. Las personas con bajo nivel educativo y trabajo rutinario corren mayor riesgo en este momento con la cuestión de los cambios que están aconteciendo. Es necesario más entrenamiento de personal y lo reentrenamiento entonces para reforzar la actividad de mayor valor agregado. Hay una necesidad constante de que los niveles de educación crezcan en todos los sectores de la economía y es necesario que un nuevo personal esté, pero también las personas que están trabajando ahora en la cadena. Esta es la mirada de STC en este momento. Entonces, la idea simple, por ejemplo, para el sector portuario, no es el puerto más grande que sobrevive hoy, pero el más inteligente. Y esta es la estrategia que tiene, por ejemplo, una institución como el puerto de Rotterdam. Y las tendencias que vemos ahora hacen con que también la industria de capital humano, o sea, las organizaciones que están en la parte de educativa y de entrenamiento, no puede estar reboque de lo que está pasando con la transformación, pero tenemos que estar juntos, estar un poco adelante también, tanto en nuestras técnicas educativas, pero también para estarnos a par de todo lo que está cambiando en el sector. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuestión de automatización, que aunque en Latinoamérica no es una realidad aún muy rápida que no ocurre, pero que en Holanda y en Europa está veniendo con una velocidad increíble. Y esto está creando nuevos puestos de trabajo que son distintos, donde tiene que hacer una capacitación completamente diferente para las personas. Entonces, la inversión en infraestructura física y digital tiene que acompañarse de inversión en capital humano para personas que tienen que desarrollar nuevas funciones en el sector. Bueno, entonces, en corto plazo, claro, la inversión tiene lo que se puede de mayor desarrollo, pero en largo plazo estamos hablando de la formación de una nueva generación con conocimiento sustancial del sector, con miras a la digitalización y la automatización. Entonces, se necesita un método de formación para el desarrollo de capacidades más inteligentes. En Holanda es muy importante, esto es una mirada que en verdad no es tan holandés, especialmente el sistema técnico, con la industria y el gobierno. Y ahí la necesidad de cooperar con la industria para entender las necesidades, mejorar la calidad y la relevancia de la educación, el reconocimiento del Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, porque los centros de desarrollo de recursos humanos, o sea, los centros de entrenamiento, los centros de excelencia, son y tienen que ser una parte muy importante de la cadena de transporte, ¿no? Promover la empleabilidad, la aplicación y valoración del conocimiento y la innovación. La innovación tiene que también estar como parte de los procesos educativos y de entrenamiento. Bueno, una mirada muy rápida hacia el futuro. De todas las tendencias tecnológicas que vemos ahora teniendo una influencia en el sector de transporte. Estamos hablando hoy de smart ports, estamos hablando de Internet de las cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, tecnologías inmersas y blockchain. Estos son recursos que son indubitablemente están venidos para todos los sectores. Por ejemplo, la parte de navegación, para hablar un poco de una temática que es tan especial para Bolivia en este momento, pero sino claro para todos los países del Mercosur y también para Colombia, para Perú. Cuántas cosas distintas estamos viendo pasar, modificando la red física, la red digital, la red de energía verde en Holanda. Esto fue, muchos de estos aspectos fueron hablados ayer con los desafíos que tiene el sector, ¿no? Pero es una necesidad premente que en nuestra visión es exactamente esa, que tenemos una integración constante de los sistemas educativos con lo que está pasando tan rápidamente en el desarrollo del sector. Entonces tenemos que tener políticas integradoras. La digitalización es una herramienta poderosa para mejorar la accesibilidad de los datos y cobertura de banda ancha, móvil rápida, por ejemplo, para la optimización de la flota y la infraestructura. Esto está se pasando. Es una cosa que no es posible de regresar.
la interoperabilidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos aquí un gráfico que muestra el nivel de preparación para la introducción de tecnologías nuevas y emergentes. Y ahí tenemos ahí una mirada de cómo los países sudamericanos aún están en un nivel un tanto más bajo con respecto a esta preparación. Y cómo tenemos que preparar a nuestra gente desde los niveles más bajos hasta las personas que están trabajando hoy y que precisan actualizarse. Hay estudios que están mostrando cómo la automatización va a cambiar los perfiles laborales en el transporte. Y ahí tienes el potencial y las posiciones que están en la parte arriba del gráfico son justo las posiciones que se pueden perder. Son trabajos, son perfiles laborales que es posible que no habrán más dentro de algunos años. Agentes de cargas, operadores de grúas. Son cosas que están cambiando. Pero esto, si de un lado alguno puede pensar, bueno, las máquinas van a sustituir todo, ¿qué vamos a hacer? Entonces no hay más entrenamiento, hay solamente ingenieros de software necesarios para el sector. No. Vean, ¿qué está pasando con esto en los puertos más avanzados digitalmente, por ejemplo? En Rotterdam, el número de empleos está creciendo, tanto de empleos directos como indirectos. Lo más digital del puerto sector, los más empleos son creados, pero son creados empleos distintos, diferentes. Y ahí está el desafío y ahí está exactamente la necesidad que las organizaciones de conocimiento, los centros de excelencia, las organizaciones de entrenamiento tienen que empezar. Entonces, estos desafíos son desafíos que, bueno, ¿cómo se sucedió con la revolución de los contenedores en los años 60? Esto cambió completamente la mecánica de la logística y estamos viviendo exactamente una nueva revolución y la mecánica está cambiando y se va a cambiar. Y hace algunos años que me recuerdo de alguien en Napa diciendo que, bueno, no tenemos ninguna posibilidad de pensar en puertos automatizados o buques automatizados en Latinoamérica en 20 años. Pero son otros empleos, son otro tipo de conocimiento y la inversión en capital humano será más crítica que nunca. Esta es la verdad. Nosotros no seremos sustituidos por las máquinas, pero tenemos que tener una otra mirada a cómo trabajamos en la cadena de transporte. Para esto, cuente con nosotros. STC International está disponible en nuestro website, pero tengo aquí mi dato de contacto para que juntos podamos hacer lo mejor para una mirada para el desarrollo del sector y del capital humano en el sector en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Las buenas prácticas son exactamente, está muy conectado a la industria, como se fue hablando. Está pensando siempre en lo que viene próximo. Esta es una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos que estar siempre pensando lo que viene, porque el futuro llegará a la América Latina como llegó a Europa. Y una cosa que es muy importante, y ahí es una mirada distintamente latinoamericana, es que nosotros tenemos en Latinoamérica un problema que está en la educación básica. Y nosotros, hay un problema cuando tiene que llegar una persona que no tuvo una educación básica muy buena y tiene que hacerlo un profesional con un conocimiento muy desarrollado. Entonces, una cosa que me parece increíble en los sistemas educativos holandeses es exactamente la selección desde muy temprano. Nosotros en el STC tenemos niños de 12, 11 años que están empezando con educación técnica hacia el sector de transporte desde muy temprano. Entonces, esto es una práctica que me parece que es muy importante para que Latinoamérica pueda arrancar desde temprano, desde la vida de un niño, con la cualificación para un futuro profesional.
Buenos días. Excelentes conferencias. Primero que todo, las de ayer. Me las desarrollé completas. Me parecieron muy interesantes y un enorme esfuerzo que se hace para este tipo de encuentros. La conferencia hace unos minutos me arranca de las manos, casi que hubiera tenido la tendencia de tomar mi corta presentación para ajustarla a la bellísima presentación que acaban de escuchar y hacer sobre un tema académico que me es lo más cercano. Nuestro tema, tal como lo señala, es el tema del foro de esta mañana, conocimiento y tecnología en la nueva normalidad. Un poco presentar lo que es ALACAT. Es una entidad, hablaban precisamente en la presentación anterior algunos temas sobre el aspecto de los puestos y grupos que van a ir cambiando por lo menos su papel protagónico en la logística. Nuestro objetivo es una organización de muchos años, centrada en apoyar las actividades precisamente de los agentes de carga y operadores logísticos que están en tal proceso de cambio en estos momentos. Defensa de sus intereses, reconocimiento y reglamentación, que ahí hay un tema importante para reconocer, es que una parte de nuestros procesos corresponden a normas, algunas de ellas de muchos años, que muchas veces no toman en cuenta los cambios que se han dado en la logística en el mundo. Son normas de los años 70, de los años 60 en muchos países, o aún en varios de los países la inexistencia absoluta de normas específicas sobre logística. No es extraño que ocurra en nuestros países. Y obviamente, como es lo fundamental y lo que atañe a esta reunión, el perfeccionamiento y capacitación técnica de nuestros agentes de carga y operadores logísticos. Somos una organización que tiene una relación internacional con este tipo, no las menciono, están allí presentes, trabajamos conjuntamente con estas organizaciones y con muchas más. Colocamos aquí de manera simplemente que anecdótica, si se me permite, la serie de organizaciones con las cuales tenemos relaciones en uno u otro tipo, trabajando conjuntamente con ellas, particularmente con FIATA, que es la Organización Mundial de Operadores Logísticos con sede en Suiza. Estas son las asociaciones nacionales. La presentamos en particular por el interés que tiene visualizar la cobertura regional que tenemos. Aparte de eso, hay alianzas en Europa con las asociaciones de transitarios y agentes de carga europeos, con la asociación canadiense, con las asociaciones vinculadas precisamente con FIATA a nivel mundial, que cubren unos 120 países del mundo. Esta es la cobertura que tenemos en nuestra región. Con CADEX tenemos una relación privilegiada y fraternal de hace varios años y estamos en toda una serie de desarrollos armoniosos. ¿Por qué se presenta esto? Porque cada una de estas asociaciones, en una u otra forma, desarrollan procesos de capacitación y formación en el contenido propio de las diferencias locales, que son extrañas, siendo la logística algo tan universal como eso evidente. Cada país tiene particularidades especiales en su infraestructura, en su desarrollo y particularmente en la normatividad que aplica. Estas son socios adherentes, igualmente como son algunos de ellos. Tenemos bancos, tenemos puertos, tenemos organizaciones de seguros, tenemos compañías de asesoría, puertos como el Puerto de Barcelona. Esto es simplemente una muestra de algunos de los socios adherentes, que son empresas que no son como tales agencias de carga u operadores logísticos directamente, si bien esta figura ha ido cambiando y muchos han ido mudando y teniendo actividades de todo tipo. Entonces simplemente muestra, con muchos de estos, si no con todos, tenemos alianzas precisamente para formación y capacitación. Tenemos socios honorarios, ahí se ven simplemente algunos de ellos ya los mencioné en la parte que señalaba de las alianzas y organizaciones. Y en proceso de capacitación, que es lo fundamental para dar paso a la presentación que hará la doctora Brenda Rivera, que es nuestra coordinadora general y quien maneja el tema de la política de capacitación. Lo primero fue reconocer que cada uno de los países, cada una de esas asociaciones que mostré, tienen desarrollos y han tenido y mantienen y mantendrán sus desarrollos locales de formación. Muchas de estas escuelas se conformaron alrededor de requisitos de la IATA, inicialmente la Organización Internacional de Aerolíneas, que exigía que los operadores logísticos, los agentes de carga, tuvieran capacitación y formación formal, si bien no es la educación académica universitaria, sobre los temas de carga básica y sobre todo, particularmente, de GRO o en las reglas de mercancías peligrosas. Esto obligó a muchas de las asociaciones, no todas,
a las que mostrábamos, a desarrollar a nivel local procesos de capacitación y formación, que además se convierte en un elemento atractivo para los asociados, les permite desarrollar formación que es obligatoria. En muchos casos, estos temas de carga aérea pasaron además a un nivel de tipo estatal. Algunos de los países, casi todos, fueron desarrollando el entendimiento de lo que implicaba el tema de mercancías peligrosas y se transformaron en organizaciones vinculadas a través de permisos o autorizaciones de los estados, muchas veces del Ministerio de Transporte o de la Autoridad de Aviación Civil de cada uno de ellos. Y esto desarrolló toda una capacidad de formación. Obviamente, desde el principio, porque ya teníamos la experiencia, la formación virtual fue parte de nuestro trabajo. Hay que reconocer que por la formalidad como trabaja nuestra gente, pues tenemos que tener mucha flexibilidad. Y obviamente la situación de pandemia que tanto ha afectado la parte de formación, pues fue evidentemente un elemento que logramos desarrollar de manera inmediata, aparte de tener alianzas formativas con entidades de capacitación y formación. Es fundamental para nosotros que hemos reconocido esas necesidades de formación. Por eso decía que la presentación anterior me arrancó de las manos una buena parte de los elementos que hubiera querido yo colocar en la mía, pero es evidente que estaba allí ya un elemento muy importante. Hemos reconocido las necesidades de formación particulares, pero fundamentalmente y sobre todo en los momentos actuales, en las necesidades cambiantes por los retos logísticos que se presentaron. Primero que todo, con la concepción de logística 4.0 en el marco de la industria 4.0, todos esos cambios que se han dado. La irrupción de nuevos actores en el proceso logístico, desde las navieras, en la tarde estarán hablando de ese tema, hasta otro tipo de operadores que se han vinculado, los grandes operadores de courier se han transformado en grandes operadores logísticos, y evidentemente los cambios tecnológicos, los retos de formación que obligan a cambios sustanciales. Conocemos el negocio, somos empresarios en una u otra medida, tenemos formación académica para efecto de la docencia, pero reconocemos algo importante. La inmensa mayoría de nuestros funcionarios fueron formados en la práctica, son empíricos, no tuvieron un desarrollo académico. No es muy frecuente que se encuentren instituciones que desarrollen temas de logística, como por ejemplo en los pregrados académicos. Entonces, tenemos que tomar ese personal que ha sido formado así. Hay un cambio generacional, además, necesario, evidente, en el mundo entero se ha dado. Entonces, tenemos que desarrollar con un gran conocimiento que tenemos del negocio, somos orgullosos de eso, con capacitadores formados a través de procesos de instrucción y capacitación y toda la experiencia que hemos acumulado, y eso ha dado lugar a lo que va a presentar mi compañera Brenda Rivera a continuación. Yo seguiré haciendo la presentación, que es la Plataforma Regional de Capacitación. No sé si Brenda ya está con nosotros. Buenos días, mi nombre es la licenciada Brenda Rivera. Yo soy la coordinadora de presidencia en ALACAT y actualmente llevo la coordinación de la Plataforma Regional de Capacitación ALACAT. Este es un proyecto que afortunadamente, digamos que tuvimos una prueba piloto antes de la pandemia, no sabíamos todo lo que iba a pasar, pero estuvimos trabajando en conjunto con algunas de nuestras asociaciones para generar contenido de capacitación. Se iniciaron los cursos de básico de carga aérea, el cual fue todo un éxito y digamos que, como les comento, fue nuestra prueba piloto. Cuando llegó la pandemia dijimos, bueno, pues esto no nos puede detener, al contrario, tenemos que innovar, tenemos que tener alguna herramienta, y se creó esta plataforma, la cual tiene como el principal objetivo unir a nuestras asociaciones. Leo, me ayuda. Muchas gracias. Bueno, nuestra misión es promover principalmente la capacitación, sobre todo en los actores del sector logístico. Como bien lo comenta el licenciado Leo, es la base fundamental para mitigar los errores operativos en la logística como tal, ¿no? Consideramos que uno de los pilares para que no exista una rotación constante del personal en las empresas es justamente la capacitación. Uno, porque, como les comento, esto hace que nos ayude a mitigar los errores. Y dos, consideramos que es una herramienta base para que el personal se sienta motivado y todos los días trate de aprender pues cosas nuevas, ¿no? Estar en constante actualización, y eso lo va a ayudar a ser un mejor profesional. Leo, ¿me ayuda, por favor? El alcance que tiene nuestra plataforma
lo que nosotros tenemos como objetivo, como les comentaba, es juntar y enlazar a todas nuestras asociaciones. Actualmente somos 16 asociaciones activas, el cual pues tiene el propósito de fomentar, promover y sobre todo brindar un apoyo para que nuestras asociaciones tengan mayor alcance en cuanto a sus cursos, ¿no? Antes de la pandemia ya todas las asociaciones realizaban cursos, pero la plataforma nos ayuda a fortalecernos, es decir, a tener un alcance a nivel regional. Leo, ¿me ayuda, por favor? Actualmente en la plataforma estamos impartiendo el primer diplomado en línea del Diplomado Internacional de Logística y Transporte de FIATA. Seríamos actualmente la primer generación que se graduaría de forma virtual, que esto realmente lo veíamos como algo que muy lejano que pudiera pasar, y pues estamos ya unos meses de concluir la primera ronda de 11 módulos que conlleva este diplomado. Y actualmente tenemos participantes de Colombia, de México, de Honduras, de Guatemala, de Panamá y de Venezuela. Esto realmente ha sido pues una gran experiencia. Yo se los puedo decir como coordinadora de la plataforma y como estudiante actual del diplomado, porque digamos que es motivarte todos los días, porque además creas un ambiente profesional y también tenemos estudiantes que pues los vemos muy motivados, ¿no? Y que posteriormente ellos van a estar en nuestros lugares. Y digamos que, por ejemplo, tener en una clase distintos puntos de vista de cómo se lleva la logística en estos 6 países, que a futuro serán más, es realmente enriquecedor para una clase, que además, si lo vemos, digamos, a futuro, esto hubiera sido muy difícil realizar este diplomado. Son 5 horas al día, 10 horas a la semana, son 2 clases a la semana. Sería muy difícil que 6 países estuvieran presentes en 11 módulos, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros siempre decimos es que la parte buena de la pandemia es que lejos de alejarnos, nos vino a unir, ¿no? Como federación, y realmente estamos pues muy, muy emocionados y estamos viendo grandes resultados con este tipo de capacitación en línea. Y bueno, creo que no les puedo compartir la pantalla para mostrar la plataforma como tal. No sé si Leo me puede ayudar, por favor. Claro. Les voy a dar un breve recorrido. Realmente ya les platiqué cuáles son nuestros objetivos, pero quiero que ustedes vean cómo es que está la plataforma regional de capacitación de ALACAT. Tenemos aquí la plataforma regional de capacitación, es alacatdigital.com. Y como les comentaba, aquí tenemos principalmente el diplomado FIATA, que es lo que tenemos activo actualmente. Sin embargo, tenemos aquí, digamos, un salón de clase para cada asociación miembro. Cada asociación que guste realizar algún curso, el cual conlleve, digamos, la interacción con materiales, con exámenes, bueno, ellos pueden hacer uso de la plataforma. Esta es una herramienta que ALACAT brinda a sus asociaciones para que tengan este mayor alcance que les comentaba. Y bueno, aquí les estoy mostrando mi perfil como alumna, en el cual tenemos los distintos módulos que llevamos hasta el momento. Les voy a mostrar nada más súper breve para que ustedes tengan una idea de realmente lo funcional que es este tipo de plataformas. Y bueno, aquí realmente lo que tratamos es evitar a toda costa que la información se transmita por otro medio. Generalmente es todo por la plataforma. Tenemos aquí un icono para ingresar a las clases. Las clases se llevan a cabo vía aquí Zoom, y solamente se pone el link, pero se ingresa a través de la plataforma. No es que se tengan que estar mandando correos para que tengan el código de acceso, etcétera. Los exámenes se llevan a cabo por la plataforma también, y sobre todo las tareas. El profesor podría hacer, por ejemplo, exámenes
cada clase y el examen final de cada módulo. Por ejemplo, aquí los materiales, lo que nosotros utilizamos es un sistema en el cual el profesor sube el documento o el material de apoyo un día o 2 días antes de la clase para que cuando llegue el momento el alumno ya cuente con la información y solamente se trabajen durante la clase en hacer preguntas al profesor ya puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que es logística, se descarga el documento y nosotros cargamos un PDF, podemos cargar un video de YouTube que se guste comentar en clase y esto que genera que la clase se haga muchísimo más interactiva, porque ya tienes, digamos, ese conocimiento previo y se llega a dar opiniones y como les comentaba, esto es muy enriquecedor porque pues, damos opiniones, pero desde el punto de vista y sobre todo, aunque somos todos latinos, pero tenemos un lenguaje a veces distinto y entonces eso lo hace muchísimo más interactivo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno tiene que leer todo este documento antes de la clase y, como les comento, ya llegar solamente a platicarlo un poquito más. En general, bueno, esto es la plataforma. Esperamos que este proyecto siga creciendo. Los invitamos a que sean parte y, bueno, cualquier cosa estamos a sus órdenes. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Brenda. Obviamente es la que maneja nuestra plataforma, de manera que era quien mejor la conocía. Cualquier duda, cualquier comentario, en la medida en que las relaciones con CADEC son tan fraternales y desarrolladas, estaremos dispuestos naturalmente y a cualquiera de los que están oyendo. Y muchas gracias, muy amables, quedamos pendientes. Hasta luego, buen día, gracias. Me remitiría al conferencista anterior para que de Brasil nos hablaba del tema casi que del futuro. Miren, lo primero es reconocer que hay un ingreso de personas que han pasado por procesos académicos, ahora sí, economistas, ingenieros que están vinculándose, voy a decir recientemente, con el proceso logístico. 1. 2. Los retos son de tecnología. Todo este tema de ser capaces de tener una conferencia virtual que antes no lo sabíamos hacer, es parte esencial de esto. Pero hay toda una irrupción de nuevos elementos de los negocios, hay cambios sustanciales. Un tema crítico que tenemos en nuestra región, el tema del conocimiento del inglés técnico o de otros idiomas de carácter técnico. Básicamente lo que encontramos es un mundo que se está abriendo y que es una caja de sorpresas, una caja de, afortunadamente, de sorpresas bellas, porque permiten generar empleo. Tal como se señalaba, si hay un sector que se vaya a desarrollar con empleo, con empleabilidad, es el sector de logística, el de transporte, el desarrollo. Obviamente tenemos un reto complejo que es la automatización de muchos de los procesos. Eso puede desplazar mano de obra. El tema de camiones autónomos, si bien en nuestras carreteras regionales pensar en camiones autónomos nos llena de terror, es un elemento que hay que tenerlo en consideración como parte de esa robotización que se da. Entonces lo que requerimos es gente que sepa capaz de manejar grandes datos, toda esa minería de grandes datos para poder proyectar verdaderamente demanda y oferta. Todo ese tipo de desarrollos que tantos nos parecían como una ensoñación de inteligencia artificial son parte del entorno en que estamos viviendo. Logística humanitaria, los desastres desafortunados, los procesos que el mismo hombre o la naturaleza generan, nos obligan a unos cambios sustanciales y a visualizar la logística humanitaria. Parte de eso fue el proceso de logística de vacunas. Todo eso fue novedoso y cambiante. Creemos que hay todo un campo, además, y estamos explorando. Estamos desarrollando, como veían ustedes, toda una serie de alternativas. Es un poco cataclísmica mi respuesta, pero es eso. Todo tipo de temas, todo tipo de temas.
CADEX por esta convocatoria, por esta invitación al programa de infraestructura regional para la integración de la Universidad Nacional de la Ciudad de Rosario, de la República Argentina. Este es un programa que ya data de más de casi 8 años desde su conformación. Ha sido una iniciativa que llevamos desde el Instituto de Desarrollo Regional, que me toca dirigir, al ámbito de la Universidad Pública Nacional de mi ciudad. Es básicamente un programa para el desarrollo de todas las infraestructuras de escalas metropolitanas, provinciales, nacionales y de escala regional. Justamente la idea de regional es tomando el conjunto del Cono Sur, específicamente el Mercosur, en términos de infraestructura, de desarrollo fluvio-marítimo, de capacidades energéticas, de la propia gestión de las mismas, en términos de comunicación, el desarrollo del hábitat. Nuestro programa viene desarrollando sin número de actividades en términos de las distintas áreas, tanto la de investigación como la de difusión, como la académica, y particularmente hemos logrado en los últimos años la primera oferta de posgrado, la especialización en política y gestión de las infraestructuras, que, como aclaré, es una iniciativa que llevamos desde el IDR, pero que ya se encuentra sentada en nuestra universidad con el apoyo de 2 grandes instituciones de la Universidad Pública de Rosario, una universidad con más de 13 unidades académicas, 80.000 alumnos, 5.000 docentes, y que colaboran en la misma el Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad y el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. El programa, donde se aloja y que me toca dirigir, toma la divulgación en términos de toda la información existente en términos de infraestructura de escala regional, de escala metropolitana y de escala nacional de los países signatarios del Mercosur. Un rol fundamental del mismo es la transferencia e intercambio en términos no solo de papers, documentos, análisis, sino la cooperación con distintas unidades académicas o instituciones. Por eso el agradecimiento a CADEX que nos permita hacer esta presentación para todo el desarrollo de este tan relevante e importante seminario de logística. El objetivo puntual es entender a las infraestructuras para el desarrollo de construcción de sociedades más justas y equitativas, donde la accesibilidad, la disponibilidad y la fiabilidad de los servicios que brinda la misma tiene que formar parte de una agenda permanente de necesidades y derechos, y fundamentalmente incorporar en la práctica de los decisores públicos. Hay que entender a las infraestructuras y sus servicios, el transporte, la energía, las comunicaciones, el hábitat, el saneamiento, a través de sus distintos modos, son factores clave para lograr no solo crecimiento económico, sino aumentar la productividad de nuestra sociedad y lograr territorios equilibrados en términos de la implementación de las mismas. Se pueden lograr reducir desigualdades regionales, y es evidente que una buena aplicación de las mismas mejora el ingreso, reduce la pobreza y la marginalidad. Pero eso no fue siempre así. Hasta los 80, 90, la aplicación y el desarrollo de infraestructuras estaba en el rubro de los gastos de los presupuestos públicos. Es recién en las últimas décadas donde las mismas se la incorpora como concepto de inversión, dado su beneficio en términos directos o indirectos, y donde obviamente la aplicación de buenos desarrollos de infraestructuras supera ampliamente los costos para producirlas. Pero hasta hoy todavía no forma parte de la agenda pública. Siempre está sometido a decisiones de corto plazo o a situaciones extremas en términos de
intercambio, entre comillas, de decisores políticos y también privados. Y eso muestra una serie de desconexión en América Latina entre lo que es la demanda efectiva por parte de nuestras sociedades de infraestructura y la oferta real. Hay sinnúmeros de trabajos que lo demuestran, los trabajos a los cuales nosotros mayoritariamente ascribimos, como lo de la CEPAL, donde las brechas son gigantescas en términos de provisión de transporte, en términos de saneamiento, lo mismo trabajos que determinan la misma condición como los que organizan las multilaterales, el BID, CAF, que nos muestran la necesidad de generar una inversión más constante y permanente por parte de nuestros estados nacionales, del rango del 6, 7, 8% de puntos del Producto Bruto Nacional, y que apenas históricamente en las últimas décadas hemos superado, hemos tenido 2 puntos y medio, eso casi en promedio de Sudamérica, y arma esta gran brecha. Por eso es la gran necesidad de que nosotros produzcamos recursos humanos tendientes a la producción, al desarrollo y hasta la administración de estas infraestructuras. Es clave contar con planificación adecuada, que entienda cuáles son los principales puntos a los cuales entender. Acá no es solo hacia dónde tenemos que, cómo se construye el puente o la vía férrea, sino el contexto en el que el mismo es necesario plantear y desarrollarlo en términos de territorio y de integralidad. Entonces, los fundamentos de nuestra carrera, la capacitación de la misma, el rol del programa se da tanto en términos del rol que tiene la infraestructura, su desarrollo, en qué marcos normativos se conducen, se producen, o sea, los marcos normativos tanto de la estatalidad nacional como internacional, cuál es la demanda de ella y el financiamiento efectivo, o sea, la capacidad con la cual podemos financiar las mismas. Por lo tanto, esta capacitación la sentamos sobre los ejes fundamentales en términos de capacidades financieras reales por parte de los estados y las sociedades, y la planificación estratégica de los proyectos, donde podamos identificar con claridad sus necesidades, promovamos la cooperación pública-privada y la coordinación interinstitucional, donde la incorporación de los aspectos ambientales y sociales en todo proceso de decisión de infraestructura con criterio de sostenibilidad, atendiendo la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, son cruciales. Hoy, fundamentalmente, signados por la crisis sanitaria a la que nos pone el COVID y que nos exige generar un nuevo modelo de desarrollo sostenible. La crisis sanitaria y también la crisis en términos financieros económicos a la que nos encontrábamos previo a esa situación en Sudamérica. Los antecedentes de nuestro programa datan desde ya largos 8 años, a través de distintos cursos, seminarios y diplomaturas que nos permitieron brindar certificaciones específicas en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario. Estas certificaciones y las diplomaturas que hemos ido generando nos permitieron luego ya generar distintas cohortes de esta oferta de posgrado, la cual está no solo guiada a los ámbitos de profesionales argentinos, sino para el conjunto de los países signatarios de Mercosur y miembros del Cono Sur. Estamos justamente ya desarrollando estas cohortes y hemos presentado a la Comisión Nacional de Evaluación de Educación Superior de la Argentina una oferta a distancia para justamente poder tener un amplio espectro que supere no solo el ámbito argentino, sino también poder brindar esta oferta académica
en términos de todos los países sudamericanos. Básicamente trabajamos sobre 7 módulos: la gestión y financiamiento de las infraestructuras, donde se ve y se analiza los distintos roles, cuáles son el rol del Estado, cómo interviene el sector privado, el funcionamiento de los organismos internacionales financieros y el financiamiento, y cómo se financian grandes infraestructuras. Trabajamos luego con módulos como el módulo de agua y saneamiento, donde se ve qué rol se tiene sobre la salud pública, los recursos hídricos, la distribución de tratamiento, los tratamientos y la distribución de agua potable, lo mismo que el de efluentes. Hay planificación territorial en términos urbanos 1 y 2, y en términos de las inversiones en un tercer módulo. Abordamos la problemática de la vivienda desde las lógicas del mercado y de las políticas estatales. Trabajamos un módulo específico en términos de transporte, donde el transporte, logística e infraestructura justamente es una situación perentoria, como nos muestra todo el seminario que se viene desarrollando en estos momentos en Santa Cruz, junto con las distintas temáticas, los distintos modos del conjunto del transporte, donde las cargas y los pasajeros, los fluvios marítimos y el aéreo tiene asignaciones particulares. El conjunto de la información de la carrera se complementa con el módulo de telecomunicaciones y también el de energía. Nosotros puntualmente, al que lo solicite y al que esté interesado en términos del desarrollo de esta carrera, lo ponemos a disposición los puntos de contacto de la misma. Una de las particularidades de lo que hemos venido generando también es que el módulo de transporte nos permitió ya ir generando ofertas específicas, como es el caso de la diplomatura en gestión de puertos y vías navegables, el que voy a pasar a comentar en forma reciente en su desarrollo, y fundamentalmente es una oferta que dentro del programa de infraestructura regional para la integración, que nace también dentro del contexto del acuerdo global de implementación que llevamos desde el Instituto de Desarrollo Regional en nuestro ámbito, nos permitió conformar esta diplomatura, la cual se viene dando desde mayo de este año. La misma es una oferta académica de pregrado, a diferencia de la que presenté con anterioridad. Nace en términos de las necesidades de entender todo el fenómeno que se generó en los últimos 25 años, fundamentalmente en la interfase fluvio-marítima de lo que todos conocemos como hidrovía Paraguay-Paraná, pero que en el caso particular de la Argentina es su sistema de navegación troncal, que nace desde las alturas oceánicas del Río de la Plata y se conforma y se desarrolla hasta la zona de la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, en el kilómetro 1248. Ese sistema de navegación troncal, básicamente su dragado y balizamiento concesionado a mediados de los 90, permitió la expansión y el desarrollo en términos argentinos de la duplicación de su superficie productiva, la triplicación en términos de embarques en el sistema portuario del Gran Rosario, el cual, que junto con la ley de puertos de aquel entonces permitió una fuerte radicación, una fuerte inversión de capital privado y la expansión en casi más de 28 terminales privadas por fuera del sistema público. Hoy ese sistema portuario recibe más de 2.200 embarcaciones
de ultramar y fundamentalmente permite la exportación de más de 90 millones de toneladas anualmente y el procesamiento de muchas de la producción granaria argentina, como comenté, se da justamente a la vera del Paraná entre el kilómetro 400 al kilómetro 470. Dentro de ese frente fluvial nació la necesidad de conformar una formación académica en términos de la especificidad de la logística y de todo el servicio en términos de puerto y vías navegables. Es una oferta que se hace en forma presencial, pero que también la dictamos a través de e-learning. Se inició el 4 de mayo de este año, se repetirá anualmente y con la lógica de ir conformando a esta diplomatura en la base de una futura especialización. Los destinatarios son el conjunto del personal de ámbito portuario, públicos, privados, funcionarios municipales, provinciales, nacionales o interesados en general. La composición de la misma, estas 100 horas, se reparten en 20 encuentros, donde hay una introducción a las actividades portuarias con 2 asignaturas, una específica en términos a las actividades portuarias y de logística, definiendo el concepto, qué es concepto logístico, son cadenas de valor, redes, cuáles son las tipicidades de puertos, qué son puertos públicos, privados, qué clasificación hay de terminales, y una segunda asignatura de este módulo que es la introducción a la administración portuaria, donde se define la tipología y los objetivos de las distintas organizaciones portuarias, cuáles son modelos de gestión, qué se entiende por planeamiento, programa y procedimiento en cada una de ellas. Un segundo módulo que es Ingeniería y Tecnología Portuaria, donde específicamente se desarrollan las nociones de ingeniería, de planificación y diseño, qué es el equipamiento y la infraestructura portuaria en una segunda asignatura, y qué son los dragados y las vías navegables y su dragado específicamente. Entonces, en la primera asignatura, qué es el buque de diseño, qué son las obras portuarias, qué se entiende por ayuda de navegación, en términos de equipamiento e infraestructura portuaria, qué es el movimiento y la transferencia interna de un puerto, el utilaje, el equipamiento según la terminal, y con respecto a las vías navegables y su dragado, los canales, qué tipo de equipamiento y de maquinaria interviene, qué artefacto es el naval, es el que lo desarrolla, fundamentalmente cuáles son los tratados, la contratación y el tipo de financiamiento de dragados que hay en la región. Un tercer módulo de operaciones, donde acá trabajamos en 3 asignaturas, con las características de lo que la operación en cada una de las especificidades en términos de terminales. En una primera asignatura, las características de terminales de agrograneles, sus operaciones, su clasificación, quiénes son los agentes que intervienen, qué ejemplos hay en la región. Una segunda asignatura sobre terminales de contenido y cargas generales, cómo se desarrolló el contenedor, la carga general, cuál ha sido su evolución también en términos del tipo de buque en la historia. Bueno, cuáles son las estrategias operativas de las distintas terminales de contenedor y actualmente las navieras, qué alianza evoluciona ahí. Y una tercera asignatura sobre terminales de pasajeros, tanto la especificidad de cruceros a nivel mundial, como la posibilidad del desarrollo de crucerismo en términos de short sea shipping, de crucerismo fluvial y las relaciones que hay entre los aglomerados y los puertos en términos de escala territorial. Cuarto módulo, que es seguridad y medio ambiente, donde una asignatura es la seguridad en las actividades portuarias y la prevención de riesgos, cuáles son los códigos de protección de buques y instalaciones portuarias, los códigos PBIP, cuáles son las normativas OMI de la Organización Marítima Internacional, los niveles de protección, la prevención de riesgos, que es lo que se dicta,
y una segunda asignatura de todo el medio ambiente en los puertos en términos del concepto de desarrollo sostenible, cuáles son los conceptos de evaluación de impacto ambiental para el desarrollo de una actividad portuaria, o también de las conectividades en términos náuticos o terrestres. Un quinto módulo, justamente de logística e intermodalidad, donde trabajamos qué se entiende por zonas de actividades logísticas, el territorio logístico, el uso del suelo logístico, y luego conexiones terrestres e intermodalidad, los ejes de integración a escala sudamericana. Acá contamos con el apoyo de sinnúmero de especialistas y de docentes, cada una de estas asignaturas y módulos. Un sexto desarrollo, un sexto núcleo normativo y seguro, las principales normas del transporte marítimo y fluvial, leyes de navegación, marcos legales, las concesiones, las leyes de puerto, qué organismos son los que intervienen, y todo el marco de seguranza en una asignatura donde seguros, responsabilidades, la definición de embargo, caución, documentación y procedimientos, los organismos que intervienen. Para ir finalizando, un séptimo módulo sobre transacción y comercio internacional, donde el comercio en el ámbito portuario se lleva una asignatura completa, y los procedimientos aduaneros otra, o sea, tanto la clasificación y significados en términos de comercio exterior, COMEX, su desarrollo, los distintos ámbitos de regulación a escala mundial y la intervención de las distintas aduanas y las especificidades de sus acciones. Y el último módulo, hidrovía y transporte fluvial, donde desarrollamos entre asignaturas transporte en hidrovías, la 1 y la 2, donde qué definimos como hidrovía, qué es el transporte fluvial, cabotaje, short sea shipping, y lo mismo que los ejemplos a escala mundial del desarrollo del transporte fluvial, su organización y desafíos futuros. Y específicamente el desarrollo en la hidrovía Paraguay-Paraná, en términos de sus tratados, cómo se desarrolla el comercio en la hidrovía. Toda esta oferta académica y de formación se viene desarrollando ante la circunstancia de la pandemia en forma de e-learning. Yo soy su coordinador académico, acabé en parte del equipo docente. Comenzó el 4 de mayo, estamos ya en una segunda fase de su dictado. Aquellos que lo soliciten a través del Instituto de Desarrollo Regional, ahí tienen el mail, o el Centro de Estudio Interdisciplinario de la Universidad Nacional de Rosario, tienen los puntos de contacto de mail o telefónicos. Lo mismo que para las actividades del Programa de Infraestructura Regional de la Universidad Nacional de Rosario, con su especialización específica de posgrado en términos de política y gestión de infraestructuras. La verdad, muchísimas gracias a vos, Ariel, a todo CADEX, por brindarnos esta oportunidad para poder difundir nuestra oferta académica y de formación en un ámbito tan relevante como este seminario, este foro de logística que ustedes vienen desarrollando. Tengan todos ustedes un buen día y muchísimas gracias nuevamente. Los ferrocarriles siempre jugaron un papel relevante en la historia y la economía de Bolivia. Llegaron al país impulsados por intereses económicos asociados a la exportación, primero de salitre y luego de plata, allá por el año 1870. Hoy, en Ferroviaria Andina, cumplimos un cuarto de siglo, 25 años. Este aniversario llega con otra mirada, que nos empodera como una empresa de logística integral y con un rol fortalecido para el presente y futuro de la economía del país. Si bien hoy festejamos un cuarto de siglo, sin duda, los últimos 5 años han marcado un giro importante en la empresa. Desde 2015,
Ferroviaria Andina tiene una nueva administración con una visión renovada que ha fortalecido las relaciones con nuestros clientes. Se ha impulsado la transformación tecnológica de la empresa y se han concretado importantes inversiones. En estos 25 años, hemos aumentado significativamente nuestra capacidad de transporte. Cada año movemos 1,5 millones de toneladas de carga de minerales, clínker, cemento y también de cereales. En Ferroviaria Andina hemos generado una importante red de proveedores. También generamos empleos directos e indirectos para los bolivianos. Trabajamos intensamente para impulsar la exportación de minerales, pero nos gusta pensar que impulsamos el desarrollo del país. Sin nuestro personal especializado, Ferroviaria Andina no podría mostrar su fortaleza, eficiencia y su alta competitividad. Las inversiones nos han permitido potenciarnos y proyectarnos al futuro. Después de 40 años, se compraron 3 locomotoras Sally, construidas específicamente para la altura y las pendientes del occidente boliviano. Nuestras nuevas locomotoras Sally ya están operando y mueven la carga de minerales hacia los puertos del Pacífico. Desde 2015, se han invertido más de $40 millones, de los cuales 13 fueron para comprar las nuevas locomotoras. Nos debemos a la comunidad, que también son nuestros aliados. Hemos desarrollado diversos programas de responsabilidad social como fortalecimiento integral al trabajador, educación vial, espacios seguros, proyectos socioproductivos y cuidado a la madre tierra. Seguiremos en esta travesía con nuestros clientes y la comunidad como nuestros aliados.